טוב. Bueno, con vuestro permiso vamos a continuar. Orot HaTeshuvah, Perek Hei, capítulo 5, inciso 3. El tema es la teoría de la evolución. Gimel. Hey, Gimel. Empezamos a tocar un poquito este tema la última vez, pero quiero desarrollarlo un poquito más. El mundo está obligado, necesitado de llegar a la Teshuvah completa. O sea, al final el mundo va a llegar a la Teshuvah. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿En qué camino? ¿A qué precio? Eso ya es otra cosa. Pero eso es un hecho. En Holanda Baromet al Matzah Echat. El mundo no es algo que está estancado en una situación, sino que va desarrollándose. El mundo se desarrolla. Y el desarrollo verdadero y completo lo tiene que llevar a la salud completa, a Jomrit Barujanit, material y espiritual, y ella traerá la luz de la vida de la Teshuvah con ella. Hay quienes opinan, como escribió Shlomo HaMelech en Kohelet, que el mundo está dirigido por la idea She'en Hadash Tachat HaShemesh, no hay nada nuevo debajo del sol. Como de que Shlomo HaMelech habló debajo del sol, en la naturaleza, pero hay encima del sol. Encima del sol no significa una posición geográfica, sino una posición ideológica. Hay personas que viven debajo del sol y hay personas que viven encima del sol. ¿Qué significa vivir debajo del sol? Vivir estancado en la naturaleza. Y los que viven encima del sol viven en la metafísica, en una vida idealista. Entonces, no se encuentran con mucha gente. Los que viven en base a la ideología de que no hay nada nuevo del sol, según ellos, nuestra vida es como una especie de congeladora o de bodega que siempre queda igual y nada cambia. Así soy, así nací, así soy, así seré y se acabó. Todo queda igual. O sea, hay gente que vive en la ideología, ¿sí?, de la congeladora. Él vive congelado. ¿Sí? Él es un pingüino en la Antártida. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. La Yahadut, el judaísmo, a diferencia de esta ideología, opina que la vida no es una congeladora y que la vida no es una bodega en donde yo introduzco ahí mi vida, sino que la vida es un manantial
Que fluye. sí, es un torrente, sí, una corriente de agua constante que se va renovando. El agua que pasa por el manantial ahora, en un segundo ya es otra, nunca es la misma. Siempre hay renovación. ¿Qué? Y esa renovación nosotros la vivimos porque nosotros vivimos conectados, a diferencia de los que viven debajo del sol, que viven en un mundo finito. Nosotros vivimos conectados con el infinito. Y lo infinito es constante y constantemente se está renovando. No hay un día que se parezca al otro, no hay un momento que se parezca al otro. Y en cada momento la persona puede mejorar, puede subir, puede perfeccionarse. ¿Okay? Y renovarse, y renovar la vida, y renovar también al mundo, a toda la existencia. Entonces, a pesar de que Bemet Shlomo HaMelech dijo no hay nada debajo del sol, debajo de la naturaleza, en el mundo físico, eso se refiere en el mundo material, en el mundo limitado. Pero por encima del sol, en las dimensiones espirituales, metafísicas, vadai que hay Hadash, sin ninguna duda que hay cosas nuevas. Y por eso Shlomo HaMelech, cuando empezó su libro Kohelet, dijo vanidad, sí, vanidad, Hevel Avalim Akol Avel, y en total suman 7. ¿Sí? ¿Por qué son 7? Porque el 7 es el número de la naturaleza. Pero el que vive en el número 7, vive en la naturaleza, entonces obviamente está limitado a este mundo. Pero Am Israel está conectado con el 8, el Brit Milá es el 8º día, la Torah se entregó después de 7 semanas, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el manantial de vida y de renovación constante que tiene el pueblo de Israel. El Rav Kook explica en uno de sus libros, en otro libro, Orot HaKodesh, que en el momento que el hombre tuvo el mérito de conectarse con esa corriente, con ese manantial interno de su vida, entonces eso le permite sentir en general a toda la existencia, no como algo que se terminó en algún momento en Bereshit, todo, el mundo se creó, se terminó y se acabó, sino que el hombre tiene una energía que le permite constantemente renovarse, elevarse y desarrollarse. ¿Bien? Y eso es lo que decimos en la tefilá todos los días. El que renueva con su bien, con su bienestar, todos los días, en todo momento, Maseh Bereshit, la creación. Y aquí vemos de que también lo que nos parece a nivel de la creación, que es estático, también eso se renueva. O sea, hoy en día, gracias a los avances de la tecnología y la ciencia, sabemos de que qué pasa en el cuerpo. Constantemente se renuevan, ¿no? ¿Ah? Las células, todo el componente de la persona constantemente es nuevo, ¿sí? La mesa también, ¿no? Todo, ¿no? La energía, ya fue mejor. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos y por eso nosotros sí creemos en la renovación y no en el estancamiento, como opina la otra ideología. ¿Qué? Ya. Otra cosa que dice Rav Kook es de que el fenómeno de la Itpatchut, del desarrollo o de la evolución, como lo estamos diciendo ahora en el mundo, a nivel general, a nivel personal,
que la podemos observar, es un fenómeno natural. O sea, Hashem nos creó con un sistema natural de renovación constante, no solamente físicamente, sino a todo nivel. El hombre fue creado de tal manera que constantemente está en desarrollo, en elevación, en movimiento. Y por eso al hombre se lo llama, como dice el Pasuk, y serán los andantes entre los que están aquí parados. Los que están parados son los malajim, los ángeles, que tienen su función y nada más. No pueden ir ni para arriba, ni para abajo, ni para adelante, ni para atrás. Ellos tienen su función, pero son omdim. O sea, tienen una función y esa función la tienen que cumplir y en eso están, y nada más. Al hombre se lo llama mehalech. Más de mehalech, que él avanza, él camina. Esa es básicamente la esencia del hombre. ¿Okay? Y por eso, cuando termina Briat Olam, dice Asher bara Elohim la asot, que creó el hombre para hacer. ¿Cómo para hacer? ¿Ya está todo hecho? No, no está todo hecho. Tú, hombre, tienes obligación, tienes una función de la asot, de hacer en el plano físico, material, de hacer en el plano espiritual, etc. Muy bien. Cuando Kadosh Baruj Hu creó el mundo, lo creó como un mundo ideal, ¿sí? Gan Eden, paraíso. Que el hombre vivía en un mundo Kadosh, elevado, santificado. Que a pesar de que también en el Gan Eden el hombre tenía que trabajar y servir y elevarse hacia el infinito, pero el marco era un marco ideal. Cuando el hombre peca, como ya dicen Jajamim, él le provocó una caída no solamente a él, sino a todo el marco de la existencia, que bajaron de una manera muy fuerte, como lo dice el Ramjal, en Derech Hashem y muchos otros. Entonces nuestro trabajo es volver a elevar al mundo a su nivel y a su categoría original, ¿okay? De cómo estaba antes del Het, como estaba antes del pecado. ¿Okay? Ya esta tarea no es una tarea casual, es una tarea natural, ¿sí? En forma general, cada cosa busca regresar a su fuente, a su origen. ¿Okay? Y por eso, en el fondo de la existencia está ahí la presencia de Hashem, que nos empuja a hacer teshuvah. ¿Por qué? Porque la teshuvah, ¿qué es? Teshuvah es la shuv, es retornar. ¿A dónde retorna un Joser Bichuvah? Un Joser Bichuvah retorna a su origen, a su esencia, a su posición natural antes del pecado. ¿Qué? Y por cuanto que esa es la naturaleza del mundo, por ese motivo queda claro que el hombre aspira constantemente a mejorar, a subir, a desarrollarse. ¿Por qué? Porque por medio de eso está buscando regresar a lo que era originalmente el hombre anterior al pecado y no el hombre que cayó después del pecado. ¿Qué? Muy bien. Entonces quiere decir que no retrocede. Avanza para encontrar la otra punta de... Avanza para encontrar su verdadera esencia, su verdadero origen, su verdadera base. ¿Qué? El Rab dice que el mundo tiene que llegar a la Teshuvah Shelema. ¿Por qué? Porque al final todo regresa a donde tiene que regresar. ¿Qué?
Que si yo digo que la fuente del mundo está en el Gan Eden, en el ideal, en el Adam Rishon antes del pecado, entonces esa caída a la fuerza tiene que ser una caída temporal, una caída casual que contradice su verdadera naturaleza. Y por eso no es posible, dice el Rav, que no regresemos a nuestra originalidad. ¿Qué? Tomeret, nosotros creemos de que el pecado es algo casual, no es algo esencial. Como dice el Maharal, de que el Galut es una prueba de la Geulá, porque el Galut, que es el exilio, es una situación que no es natural. Y si eso se quedaría por siempre, lo no natural se hubiera vuelto algo natural, algo normal. ¿Sí? Y no es posible que lo que no es normal se vuelva normal, porque si se vuelve normal ya deja de ser anormal. Entonces, que el galut es algo normal, el galut es algo totalmente, es una anomalía. Entonces, no es posible que el galut sea para siempre. El galut tiene que ser a la fuerza temporal. Y la situación de Adam Arishon después del pecado también tiene que ser temporal, que básicamente también es una especie de galut, porque al hombre lo echaron del Gan Eden. ¿Qué? Por eso dice el Rav que el mundo no es algo que está estático en una situación, sino que es algo que va desarrollándose o, en el idioma moderno, evolucionando. Itpathut. El mundo... ¿Ah? Todo lo que vemos de nuevo es evolución. ¿Qué opina usted? Así parece. ¿Sí parece? Ajá. Entonces el hombre, el mundo, básicamente, como dijimos, es un manantial, es un afluente de vida que básicamente está colocado en el corazón, en la esencia del mundo y del hombre. ¿Por qué? Porque nosotros queremos llegar a nuestra naturaleza original. Y por eso dice el Rav que ese desarrollo verdadero y completo tiene que llevar al hombre a la briuta gemura, a la salud completa, material y espiritual. O sea, según el Rav, la evolución es lo más normal y más natural en el hombre y en el mundo. Desarrollarse constantemente. ¿Qué? La evolución es el regreso Mejor. Es una evolución que nos conecta con nuestros orígenes. Volver a alcanzar el punto en el que estamos, o sea, evolucionar hasta volver a alcanzar el punto. Entonces, cuando el hombre y el mundo se esfuercen en su desarrollo para crecer, entonces el hombre básicamente va a volver a su situación esencial y natural de briut, de salud. Salud es estar bien, es estar normal a nivel físico y a nivel espiritual. ¿Okay? Ya, de acuerdo a esto, entonces, vamos a llegar a la Teshuvah. Y aquí parte el tema que quiero que empecemos a analizar un poquitito y tratar de entenderlo más a fondo. De acuerdo al Rav, estamos hablando aquí de un mundo que se va desarrollando, que va, ¿sí?, evolucionando. Entonces, aparentemente, el judaísmo está a favor de la teoría evolutiva, de la evolución del mundo. La pregunta es, ¿sí?, si eso tiene que ver o no con la teoría evolutiva de Darwin. Depende de quién le pregunte. Hay que preguntarle a Darwin, ¿no?
Cuando el profeta Yeshayahu dice respecto a cielos nuevos y tierra nueva, es enfocarse en que esos cielos existen ya, solo son nuevos, reciclados, cielos nuevos, tierra nueva. ¿Qué? Eso es lo que decimos en la tefilá, que Hashem renueva existencia constantemente. ¿Qué? Ya, entonces la pregunta es, bueno, hay algunos que opinan, no, el judaísmo está totalmente en contra de la teoría evolutiva. ¿Qué? Ya, si uno lee las palabras de Rav Kook, aparentemente Rav Kook está bien alineado con esa teoría. ¿Sí? Quizás no en todos los detalles de la teoría, pero por lo menos en la idea general de que hay un tipo de evolución existencial. Porque el Rab dice que el hombre y el mundo van desarrollándose, van en evolución verdadera, y eso es lo que les va a permitir básicamente llegar al punto original. ¿Qué? Pero yo pienso de que en este caso es una evolución de pensamiento, ya, de conocimiento. Eso es una cosa totalmente válida que es lo que yo entiendo por la parte del Rav Kook. Pero lo de Darwin es una evolución mutativa de un organismo, de una célula que se va mutando en diferentes organismos. Entonces el conocimiento sí evoluciona, que es lo que yo entiendo que el Rav Kook dice. Pero no es lo mismo que una evolución mutativa de una célula a tener un ser humano completamente formado. Pero al fin y al cabo, ¿qué es algo que evoluciona? Que no es lo mismo que antes. Sí, ahí hay una disyuntiva en cuanto a la evolución, porque Radcliffe me está diciendo que debemos volver a lo que éramos antes. Entonces ya no es evolución, estoy hablando de la involución. Pero sin embargo, al hablar también de lo que me dice Radcliffe, de que es un cambio de... No, primero hay que regresar al origen. Entonces eso sí, pero ¿de qué forma? Evolucionando en respecto a lo que estamos hoy en día. Por eso digo, hay una disyuntiva, hay dos puntos que se están encontrando, hay buscando para poder llegar a una cosa. Además de que quiero agregar algo más, aunque el Rav Kook aquí no lo dice, pero Jajamim dicen en el Talmud que tzadikim en la menujal, no tienen descanso ni en este mundo ni en el mundo venidero. O sea, significa que también, además de una evolución para volver a las fuentes y al origen, después del origen mismo, no nos quedamos estáticos, sino que hay una posibilidad de evolución constante, también en el origen. Entonces, primeramente es una evolución, o sea, después de que, el hombre está en menos, ahora tiene que evolucionar para volver a su verdadero más, a su verdadera esencia. Najón que nosotros lo vemos como ir hacia atrás, pero en realidad no es ir hacia atrás. El hombre está abajo, ahora tiene que subir. Al najón de que antes estaba arriba, pero ahora ¿qué está haciendo? ¿Está haciendo para abajo o está haciendo para arriba? ¿Para dónde va? Ahí es donde yo entendí una cosa, que aunque es verdad que el hombre es un término en cierta manera de retroceso para volver a la fuente. Sin embargo, el camino que se está trazando para volver a llegar a la fuente no es el mismo camino que fue original. Por lo tanto, la evolución que se va a dar es una evolución totalmente diferente, una evolución, una transformación superior. Pero es evolución. Al fin y al cabo, entonces, claro, pero ahí yo no entro en el detalle, yo entro en el concepto. El concepto es de que el hombre está abajo, tiene que subir. Para subir, tiene que evolucionar, tiene que dar un paso, y otro paso, y otro paso, y otro paso que lo va a regresar a su lugar de origen. Recuerda, la evolución no es lineal, la evolución siempre es cíclica. Nunca va a ser lineal. Si no, no es evolución. Ahí es donde la teoría de la música y hablar de un... Entonces, para no confundirnos, entonces la teoría evolutiva
o la teoría, ¿sí? De desarrollo, la teoría del desarrollo del hombre, de su elevación, de su avance. Entonces, tenemos que entender, Bemet, la relación, si existe entre ambas. ¿Okay? Y otra vez, nosotros estamos hablando de que de alguna forma la Yahadut nos enseña de que debemos evolucionar, que debemos desarrollarnos, que debemos mejorar, que debemos elevarnos. ¿Qué? Mejor. Entonces el Rav Kook Behemet opina que ¿sí? Cuando apareció la teoría de la evolución, entonces por supuesto que bueno, empezaron ahí las discusiones y el judaísmo puede apoyar eso, no lo puede apoyar y no, ¿cómo? El hombre viene del mono, viene del gorila, ¿sí? El Homo sapiens o el hombre del neandertal. ¿Y por qué no? ¿Ah? Sí, ¿por qué no? Mejor. Sí. Por eso a mí me gusta la banana y hay algún problema. Los que creen en Hashem levanten la mano y los que creen que vienen del mono levanten la cola. ¿Qué? Sí. Una vez un rap dijo, yo no sé si el hombre viene del mono, pero que son monos no hay ninguna duda. Yo por eso no creo tanto en eso, porque yo los veo igual. No hubo mucho cambio. Pero cuando dice que Hashem creó al hombre, sí. ¿Cómo puede ser que el hombre venga del mono? Mira, cuando entendamos qué pasó en la creación, vamos a poder entender qué es lo que pasó. Pero hay un problema pequeño. Nadie entiende exactamente qué es lo que pasó en la creación. Entonces, cuando el hombre es hombre. Sí, o sea, antes de la creación, ¿qué pasó? ¿Verdad que había algo antes? ¿Qué? ¿Qué había? No sabemos. Sí. Entonces, como siempre, el Rav Kook no empezó a temblar cuando se empezó a hablar de esta teoría de la evolución, porque cuando le quitamos un poco las clipot, las cáscaras o las tonteras que hay en esa teoría, entonces, como siempre, encontramos algo de emet, algo de verdad en esa forma de pensar o en esa ideología o en esa situación que se denomina la teoría evolutiva. ¿Okay? Y cuando descubrimos ese punto de emet, de verdad, que hay en esa idea, entonces, al fin y al cabo, no nos sorprendemos. ¿Por qué? Porque el concepto, ¿sí? del avance, el concepto de la itpatjut, del desarrollo, de la evolución, ya es famosa también en el Olam HaKabbalah, en el mundo de la Kabbalah. En el mundo de la Kabbalah existe lo que se llama el concepto de ishtalshelut ha'olamot, de la encadenación de los mundos, ¿sí? De que básicamente el mundo que yo veo aquí no es como comienza en su origen. Hay Atzilut, hay Briah, hay Yetzirah, hay Asiyah, o sea, hay mundos que son más, podríamos decir, que son los más cercanos a Kadosh Baruj Hu, que son más abstractos, y los mundos se van volviendo menos abstractos hasta que se materializan o se vuelven físicos como los tenemos hoy en día. ¿Sí? Afilo en el hombre tenemos pensamiento, tenemos voluntad, tenemos deseos, tenemos cualidades, tenemos palabra hasta que llegamos a la acción. O sea, en el mismo hombre tenemos esa evolución. El hombre no hace cosas tan, Pitom se levanta en la mañana y hace algo. No, hay pensamiento. El pensamiento evoluciona, luego lo habla, lo dice, lo comparte, ¿sí? Tiene deseo de realizarlo hasta que al final lo realiza. ¿Eso qué es? Eso no es un
no es un sistema evolutivo, No es lo mismo eso es hace algo 100 que años evoluciona. ¿Sí? El hombre no es apretar un botón y así se hacen las cosas. El hombre tiene una evolución interna, ¿sí? También en su vida. Primero es bebé, luego es niño, luego es joven, luego es adulto, luego es mayor, luego es... ¿Mejor? ¿Eso qué es? Eso también es un sistema evolutivo, Pero de evolución. ahí viene una corrección que hay que hacer. Ahorita estoy tratando de acordarme el científico israelí que cambió la teoría de Charles Darwin. Pero bueno, le voy a lo que decía. La teoría de Charles Darwin. ¿Cuál? Fue uno que ganó un premio Nobel por el 60 y algo, 67, 68. Ah. Ya, hay que buscarlo. Ya, él decía que realmente la teoría de Charles Darwin tenía, bueno, él sostuvo y demostró el gran fallo de la teoría de Charles Darwin. Primero, que no era una evolución, sino era una transmutación, que es lo que habló justamente acá mi compañero. Eso, que aunque los cuerpos pueden transmutarse de un ser completamente determinado a uno completamente distinto, incluso hasta su propia energía, él habló de energía, incluso metió la energía, lo que ningún otro científico había metido, hasta la energía genética cambia completamente. Ya, ¿Sí? Con lo cual él citó ¿Qué es el judía, concepto de Kilaim, de las mezclas prohibidas en la Torah? No es mutar dos, es una mutación, ¿no? Sí. Entonces, ahí ahorita incluso entra lo que una vez con usted hemos discutido sobre lo que es el nectarino. El nectarino es una transmutación, no es una esta, porque el nectarino nació del durazno sin ser tocado por el hombre. Nació directamente, ¿ya? Entonces, pero eso no es una evolución, eso también es un... La evolución, él explica lo de la evolución, explica. Pero antes usted no tenía nectarina, ahora la tiene. Entonces, pero es una transmutación. La evolución es lo que usted dijo hace un ratito. El bebé va pasando por yo no entro otra vez. No estamos hablando aquí de la teoría exactamente en sus aspectos científicos y demás. Estamos hablando de la idea que hay cosas en la existencia. Es más rujani de esto, es espiritual. Tengo que recordarme el nombre de este libro, porque la que él cita, la forma de la transmutación y el cambio, incluso él habla sobre el cambio del pensamiento humano hacia dónde lo lleva y el rendimiento de la piel humana. Por un rato determinado él habla del rendimiento de la piel humana, diciendo el ser humano es energía pura, que simplemente está temporalmente atrapada. O sea, él habla justamente de la cuestión de ciertas ahorita no me acuerdo bien porque este científico es una cuestión que revolucionó y que incluso después posteriormente lo quisieron sacar, quitarle el Nobel. Pero aquí no es el caso entonces, queda claro que el Rav Hukani aquí dice lo siguiente. La teoría evolutiva, dice el Rav, en uno de sus libros, Orot Kodesh, que va conquistando al mundo en estos momentos, ella se la puede acomodar o está de acuerdo a los secretos del mundo de la Kabbalah, más que todas las Torot filosóficas que existen. O sea, si hay una Torah en el mundo, si hay una ideología en el mundo que se puede acomodar de alguna forma a esa teoría evolutiva, sin ninguna duda, que es la Torah de la Kabbalah. La Kabbalah habla de eso constantemente. ¿Sí? De que el mundo evoluciona, que el mundo, ¿sí?, no tiene una sola cara, sino que tiene una cara que, como va, depende de cómo la vemos, si la vemos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿Ceder? ¿Sí? El mundo totalmente espiritual, un mundo que ya deja de ser absolutamente espiritual para ser un poquitito menos abstracto, y así sucesivamente, hasta que se concretiza y se vuelve un mundo totalmente físico. ¿Mejor? ¿Ya fe? Entonces, esa es la cadena que nosotros decimos de que cada eslabón, ¿sí?, cada eslabón va revelando o va manifestando cosas que en el eslabón anterior estaban ocultas. ¿Sí? Si en el eslabón 1 las cosas son muy, muy ocultas, en el eslabón 2 las cosas ya se aclaran un poquito más, y en el 3 más, y en el 4 más, y así sucesivamente. Muy bien. ¿Qué?
Pues para terminar, todo esto es porque Bemet, esa fuerza de desarrollo o de evolución, como la denominamos, por supuesto en su forma pura y santificada, ¿qué? Es que de acuerdo a la Torá, a la enseñanza de la parte oculta de la Torá, ¿sí? De la Kabbalah, empuja al mundo a su elevación. Que Jajamim dicen de que cuando nos estemos acercando a la Geulá, se van a abrir los manantiales de la Jochma. Así está escrito. ¿Qué son esos manantiales? Esos manantiales son los manantiales que nos van a revelar que toda la Torah que nosotros conocemos en la superficie es solamente la superficie. Pero hay muchas capas internas, ¿sí? Afilo infinitas, que nos permiten o nos van a permitir poder conectarnos, ¿sí? Con una Torah que cuando yo la entendía a un cierto nivel, estoy en un nivel, pero luego me voy evolucionando, voy desarrollándome cada vez más para poder entender las cosas a niveles mucho más profundos de lo que los pude haber entendido en un principio. Y eso es lo que básicamente la Kabbalah viene a revelar al mundo y viene a entregarnos. ¿Por qué? Porque yo, cuando estudio Halajá, la entiendo a nivel práctico. Esto hay que hacer, esto no hay que hacer, esto se puede, esto no se puede. Viene el Midrash, vienen las cosas más profundas, las enseñanzas, los Perushim, la Kabbalah, y te dicen, rega, pero ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto no? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto de esta forma? ¿Por qué esto es kasher? ¿Por qué? Porque hay cosas que están ocultas y que nosotros las vamos desglosando y descubriendo. ¿Qué? Y así dice el Rab ahí. La evolución, el desarrollo que va en un camino de elevación, ¿sí? Nos da el fundamento optimista en el mundo. El Rab dice otra cosa muy importante. La persona que vive en un mundo estancado, a la fuerza tiene que ser pesimista. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque no tiene para dónde avanzar, para dónde mejorar, para dónde subir. Entonces el desarrollo, ¿sí? La evolución también le trae al hombre un sistema de vida que es optimista, porque el hombre sabe que puede subir, que puede elevarse, que puede desarrollarse, que puede llegar a situaciones, ¿sí? En las cuales todavía no se había encontrado. La persona que profundiza y analiza, dice el Rab, esta teoría del desarrollo, de la evolución, básicamente lo que va a encontrar es otra cosa. La evolución es algo que no tiene fin, porque se puede seguir evolucionando constantemente. Y eso otra vez te hace un vínculo con el Ein Sof, con el infinito. Si las cosas son estáticas, si las cosas están cerradas, como dijimos antes, en una situación, ¿sí? O en una bodega, entonces estamos en una congeladora. Pero si estamos en un manantial, entonces eso significa que podemos seguir elevándonos de manera infinita. ¿Okay? Entonces, para terminar, en el aspecto filosófico de la teoría de la evolución, el Rav Kook no vio, Bonagit Caja en forma general, ninguna contradicción a algo que tenga que ver con el judaísmo. ¿Sí? O sea, decir que el hombre viene del mono, a pesar de que suena para nosotros como algo que no puede ser aceptado, la pregunta es si eso contradice algo que es la emuná del judaísmo.
Si yo digo que el mono, que el hombre vino del mono, ¿te estoy contradiciendo algún fundamento esencial del judaísmo, sí o no? Yo creo que No. sí, ¿Por porque qué? porque el núcleo de la evolución, cuando uno lo despoja de todas sus contradicciones, es que no existe un creador. Ese es el núcleo de la evolución. No. De Darwin. ¿Quién creó el mono? Es que esa es la evolución de Darwin. No. El núcleo es que no existe un creador. Esa es la... ¿Quién creó ese núcleo? ¿De dónde vino ese núcleo? Eso es el Big Bang es el que intenta explicar eso. Pero la evolución no dice eso. Tú tienes una célula La madre evolución dice, claro que se que va puede. evolucionando. ¿De dónde vino la misma Afilo- chispa? ¿De Afilo dónde- el Big Bang dice No. eso. Hay una chispa que todo viene de ahí. Todo nace de un algo y ese algo no puede aparecer de la nada. Eso es lo que dicen todas las teorías y todas están de acuerdo con eso. Y entonces demostrar otro Afirma el Midrash que dice que Akadosh Baruj Hu destruye mundos y los construye. Así hay un Midrash que dice, sin entender exactamente qué eso significa, pero volvemos a lo mismo. ¿Sí? O sea, hay mundos anteriores que Hashem destruyó por algún motivo hasta que creó el mundo que tenemos hoy en día. ¿Sí? Allá, no sé, los dinosaurios, tantas cosas. Entonces yo puedo decir, pues, Ulay, eso es parte de aquellos mundos anteriores, ¿sí? Aunque se puede explicar de otras formas, ¿sí? De dónde vienen esos dinosaurios, o esos huesos, o esas cosas que encontramos, o los millones de años. Hace Julio, millones de años, a Dios le faltan millones de años, trillones de años, ¿qué? No, a ver, la que yo decía, voy a leer rapidito. Steven Pinker, psicólogo cognitivo judío ateo, voy a estar nombrando, pero el segundo es el que yo les decía. Dice, diferente a que la teoría de la evolución es la única que explica científicamente coherente para la complejidad de la vida, argumentando que ningún Dios podría haber creado un mundo con tantas fallas en su diseño. Sin embargo, posteriormente, Richard Feynman, quien es el que realmente se respalda con todo esto de aquí, dice, aunque es verdad que no soy un especialista en evolución biológica, contribuyó a que la ciencia de manera fundamental que respalda que el marco científico en que se desarrolla la teoría evolutiva es real. Tanto este toma en sí que Albert Einstein explica en la teoría de sus 6 días cómo la creación podría haberse correspondido a miles y millones de años desde el punto de vista de la perspectiva humana. Porque Dios tiene la razón. ¿Qué? Hay quienes dicen que Akadosh Baruj Hu cuando creó algo ya lo creó en evolución, o sea, lo que tendría que naturalmente haber tardado millones de años, él lo hizo en un segundo. Todo. Continuamos la próxima, señor.